ya sé. No, ahorita que regrese. Oh, bueno, pues bienvenidas y bueno, ahora sí, solo bienvenidas a esta nueva edición, a esta nueva sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Estamos ya en el módulo 4, que es el enfoque psicosociocultural de la migración. Y bueno, hoy es una sesión de lujo, todas nuestras sesiones son de lujo, pero Ana Elena, que es nuestra ponente de hoy, ha sido una de las pioneras en México para tanto poder estudiar como implementar el modelo psicosocial, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente este año Ana Elena no pudo venir, cada año viene, pero ahora ya no vino porque está a punto de ser mamá. De hecho, la clase de lunes, como les decía aquí a las compañeras en hacer presencia, ya no la va a dar ella porque se nos van a adelantar la bebita. Entonces, pues bueno, las bondades de la tecnología nos permiten que aunque Ana Elena esté en Tapachula ahora, pues podamos seguir la clase, ¿no? O sea, creemos que es muy importante como poder continuar porque pues Ana Elena es una de las expertas en el tema a nivel pues regional. Antes de seguirte presentando y echándote flores, Ana Elena, le voy a dar la palabra a cada una de nuestras sedes remotas que ya están con nosotras. Entonces, bueno, en primer lugar le voy a dar la bienvenida a nuestra sede en Texas, en Del Río, Texas. ¿Cómo están en Del Río? Creo que más bien los agarramos como despistados. Okay. ¿Chicago estará por ahí? No los escuchamos en Chicago. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Estamos aquí, listos para la clase. Todavía Bienvenido. estamos esperando a las demás compañeras porque está lloviendo, hace frío, entonces, pero estamos aquí. Algunas estamos aquí. Saludos. Gracias, chicas, allá en Chicago Metropolitan. Bienvenidas, saludos. Regreso a Texas, a nuestra sede en McAllen, en el Consulado de México en McAllen, Texas. ¿Cómo están en McAllen? Listos. Listos y animosos. Eso, les faltan algunas personas, ¿verdad? Sí, faltan unas personas en llegar, pero estamos listos para escuchar. Bienvenidas. Bueno, me quedo en Estados Unidos y voy a California, a nuestra sede en Los Ángeles, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Los Ángeles. Buenas tardes. Desde la sede UNAM Los Ángeles les damos la cordial bienvenida esta tarde. Hola, hay más personas en la sede. Bienvenidas. Para allá también por las chicas. Saludos. Alfredo, seguro es Alfredo. Sí. No, no los vemos, pero escuchamos que están muy animadas. Qué bueno, ese es el espíritu. Bueno, regreso a territorio mexicano, a nuestra sede en la bellísima Morelia, Michoacán, en la Secretaría del Migrante. ¿Cómo están en Morelia? Morelia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Los vemos un poco chacos, pero bienvenidas y bienvenidos a Morelia. Sí, Mira, vamos integrando. Bueno, saludos hasta Morelia. También sé que sí, sé que está Oxnard, sé que está Puebla, sé que está, ya está Del Río. ¿Podrían abrir el micrófono en Del Río, por favor? No sé si también está. Ahí está Del Río. Hola, Del Río. Sí. Hola, ¿sí nos ven?
vemos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bienvenidas, chicas. Gracias, aquí presentes. Saludos hasta Texas. Bueno, ahí está del Río. También sé que está conectada Tenosique, Tabasco, sé que está Nogales, Sonora, sé que está nuestra sede en Cederec, nuestra sede en Puebla, sé que está Saltillo, sé que está Guadalajara, Oxnard, Nueva York. Bueno, casi todas las sedes están ya con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sede en línea, que está... que no los vemos, pero los sentimos sus cálidos cariños. Bienvenidas a todas aquellas personas de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, Honduras, de Sudamérica, en varias partes de México, en Sinaloa, en Guanajuato, en San Luis Potosí y bueno, en diferentes partes de Estados Unidos, y también aquí a las chicas de la sede presencial y el chico acá, que siempre están tan puntuales con nosotros, acompañándonos cada sesión. Ana Elena Barrios es psicóloga. Ella estudió la especialidad en Psicología Intercultural en Lyon, Francia, y es maestra en Psicología Social y Violencias Políticas en la Universidad de Guatemala. Pues no voy a leer todo su currículum porque es muy, muy extenso, pero dentro de sus principales publicaciones ha promovido y desarrollado acciones articuladas con diversas organizaciones para el ejercicio de exigibilidad de derechos en la frontera sur de México, y fruto de esas experiencias, en coautoría, ha publicado un manual. Bueno, es una guía metodológica para la implementación del enfoque psicosocial en contextos migratorios específicos, que se llama Abriendo Fronteras con el Corazón, como parte del grupo motor de trabajo psicosocial en migraciones. Como yo les comentaba, pues hay muchísimo trabajo con enfoque psicosocial, pero con la especialidad pues en migraciones y en personas en movilidad. Pues son de ella y el grupo son pioneros en el tema, entonces pues es un gran gusto que Ana Elena esté con nosotros. Tanto ella como Nieves Gómez, otra de sus colegas, fueron pieza clave para la estructuración de los contenidos del módulo 4 del diplomado, entonces así como otras personas, también ellas fueron clave para la construcción de los contenidos del diplomado desde la primera edición. Pues es un gusto pues que sigamos aquí, Ana Elena, y bueno, ahora tú allá, pero pues es un gran gusto estar conectados a la distancia. Adelante. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas en todos los lugares desde donde estamos conectadas. Un saludo muy grande a todas las sedes y a todas las personas que pues desde distintas geografías estamos aquí, ahí con esta magia de la tecnología. Pues yo desde acá, desde Tapachula, y pues muy alegre realmente de que esta actividad sea mi cierre con broche de oro de actividades, pues digamos profesionales antes de irme de maternidad, ya totalmente, pues sí, como comentabas, ya estoy en 37 semanas y media de embarazo, o sea, ya casi, y con muchas posibilidades de que se nos adelante la bebé. Entonces, pues muy contenta en todos los sentidos y de poder estar acá. Tengo mucho cariño a este diplomado, que como decía ella, ya son 4 años que estamos pues acompañándolo y siendo parte del equipo de construcción del diplomado. Entonces, pues justo vamos a iniciar con la sesión de hoy, con esta sesión que justo habla de el modelo psicosocial, que es nuestro punto de partida para hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Esta sesión de hoy pues iba a ser un poco más teórica, digamos, ¿no? Se trata de poder mirar cuáles son esos lugares, esos referentes teóricos y metodológicos que nos guían en la aplicación de este modelo, ¿no? En tomar este modelo como un referente y en su aplicación. Entonces, bueno, entiendo que ya todas las sedes tienen la presentación que compartí. Entonces, bueno, vamos a empezar revisando los objetivos de estas 2 sesiones, que es la de hoy y la del próximo lunes, que es en donde estaremos desarrollando
justamente los distintos componentes y los elementos de el modelo psicosocial. Entonces, nuestros objetivos son justo presentar el modelo psicosocial, sus raíces, principios, lineamientos y especificidad con respecto a otros modelos de atención psicológica, ¿no? Vamos a ver qué es distinto de este modelo, por qué lo elegimos como nuestro referente. Identificar los impactos psicosociales a los que están sujetas las personas migrantes, así como las estrategias de afrontamiento, con el fin de diseñar acciones de atención integrales. Y identificar los elementos para incorporar en nuestra organización o en nuestra institución el enfoque psicosocial, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente lámina, pues ahí vemos una ruta temática, ¿no? de estas sesiones, o sea, que nos va guiando en cómo vamos a ir caminando esta reflexión. Entonces, empezamos justamente pues por comprender qué es este modelo psicosocial, ¿no? Cuáles son sus raíces, sus principios, los lineamientos, y vamos a compararlo ahí, decíamos, con otros modelos de la psicología. ¿Cómo se aplica? Es como la segunda parte, que tiene que ver, decíamos, con los impactos psicosociales y las estrategias de afrontamiento de las personas migrantes con quienes trabajamos. Y luego las acciones psicosociales. Entonces, en la sesión de hoy vamos a trabajar estos primeros dos bloques de qué es el modelo psicosocial y cómo se aplica. Y en la sesión del lunes, ahí ya se va a trabajar qué necesitamos ya para la aplicación del modelo. Entonces, ¿cómo es que se incorpora un modelo o un enfoque psicosocial en el trabajo de nuestra organización o de nuestra institución, ¿no? Entonces, es la ruta de reflexión que vamos a ir caminando. Entonces, pues eso, vamos a iniciar ahora con qué es el modelo psicosocial, qué es, de dónde viene, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, que es la que plantea las raíces y fundamentos teóricos de este modelo, de este que es el modelo psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, primero decir que este modelo pues se basa en la psicología latinoamericana y en particular la psicología social de la liberación. Se le llamó así al trabajo que inicia Ignacio Martín Baró. Justamente la tarea para hoy, para antes de llegar a esta sesión, pues si pudieron revisar la lectura, es justamente de Ignacio Martín Baró, ¿no? Ignacio Martín Baró pues fue un fraile jesuita asesinado en 1989 en la UCA, en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Y el trabajo de él es sumamente valioso porque él retoma la psicología que se había escrito hasta entonces desde un lugar y desde un enfoque eurocentrista, pues como la mayoría de las ciencias y de las ciencias sociales específicamente, y lo que él hace es tomarla y releerla a la luz de la realidad latinoamericana y en específico centroamericana. Esa realidad pues que se caracteriza por una historia colonial y que tiene sus impactos pues en todo, digamos, todo el desarrollo histórico que se da en nuestras geografías, en nuestros contextos. ¿Qué tiene la psicología que decir al respecto? Y cómo adaptarla, cómo traducirla a esta realidad, a este contexto latinoamericano, desde una mirada crítica. Se retoma el pensamiento crítico que se desarrolla en los años 60 y desde ahí se relee la psicología. Entonces es una psicología pues que parte de estos principios éticos y políticos, ¿no? Por eso es que a todo el escrito y a todo el grandísimo trabajo de Ignacio Martín Baró, después, él no es quien la nombra así, sino pues después los distintos autores o las distintas corrientes nombran al trabajo de él como psicología social de la liberación, ¿no? Porque también en su trabajo hay muchos elementos, de hecho, de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, de ahí es que se conforma, pues digamos, esta fusión, que es la manera particular de aplicar la psicología a la realidad y de decir,
pues quienes somos trabajadoras, trabajadores de la psicología, o desde la psicología, cómo esta herramienta puede aportar a transformar, a construir una realidad distinta, ¿no? Entonces, eso pues es Martín Baró, que escribe sobre todo en los años 80, pues en esta década justo antes de ser asesinado. Y bueno, pues eso, ¿no? Si pudieron leer el artículo, pues ahí es una pequeña probada, ¿no? Es de cuál es su mirada de la psicología y de la salud mental dentro de la psicología. Entonces ya recapitularemos esto. Bueno, lo siguiente es la psicología comunitaria, que su principal autora, quien la desarrolla más, es Maritza Montero, y que pues se empieza a desarrollar sobre todo en los años 70. La psicología humanista, y ahí pues tenemos algunos ponentes, algunos autores que la han sostenido fuertemente, como Carl Rogers o Viktor Frankl, que igual se desarrolla entre los 50 a los 70, estamos en estas temporalidades. Y luego tenemos también la teoría de la resiliencia de Boris Cyrulnik, sobreviviente del Holocausto desde muy pequeño, y él es quien retoma. Vamos a retomar este tema de la resiliencia más adelante, pero de ahí también toma elementos el modelo psicosocial. Y finalmente, y con mucha fuerza, la educación popular, que parte también del pensamiento crítico de los años 60, y que, bueno, pues su principal autor y ponente es Paulo Freire. Entonces, estos son los distintos, pues tal cual, las distintas raíces de donde toma pues su posición, de donde toma su mirada y su lectura y su epistemología, el modelo psicosocial, ¿no? De ahí, bueno, actualmente, digamos, pues quienes son las y los autores pues que han escrito muchísimo, no los únicos, porque de hecho, pues afortunadamente, en la actualidad el modelo psicosocial se ha desarrollado y se está desarrollando mucho en muchos países de Latinoamérica, y pues una de las características principales de la propia educación popular y por lo tanto del modelo psicosocial es que se nutre de la praxis, de la práctica y de la realidad en la que se aplica, ¿no? Entonces no estamos hablando de un modelo fijo, de un modelo congelado, sino de un modelo vivo que se construye y se reconstruye a partir de la práctica y de la reflexión, que es justo uno de los principios más fuertes de la educación popular. Tomamos la realidad, tomamos sí una teoría, digamos, que nos guía, pero luego esa teoría se tiene que aplicar a esa realidad y se tiene que repensar, se tiene que reflexionar, ¿no? Este camino dialéctico de la praxis a la reflexión y a la teoría, y de la teoría a la praxis, pues justamente se aplica también en el modelo psicosocial. Entonces, pues es un modelo que actualmente se sigue nutriendo y se sigue reinventando, digamos, reescribiendo, ¿no? Se va nutriendo de estas realidades. Y bueno, pues y se escribe mucho en forma de sistematización, que es la reflexión de la experiencia. Entonces ahí, pues quienes han escrito un montón es Carlos Beristain, tal vez lo habrán escuchado o leído. Carlos Beristain es uno de las personas que formaron recientemente parte del GIEI, del Grupo Internacional de Expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la revisión e investigación a profundidad del caso de Ayotzinapa. Carlos Beristain es una de esas personas, pues que tiene una trayectoria muy grande y prominente en el tema de justamente el acompañamiento o el trabajo psicosocial. Pau Pérez, el grupo de acción comunitaria, que es, bueno, ya en los referentes bibliográficos, ahí hay pues todo un grupo de una página de internet, un acervo, que es bien interesante revisar. Y entonces ahí pues estamos en la construcción realmente de este modelo psicosocial desde los años 80 hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues si vemos, realmente es un modelo bastante reciente, ¿no? Y que decía pues lo fundamental
es el cómo se va reescribiendo, cómo se va tomando y aplicando a los contextos que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues si pasamos a la siguiente lámina, pues vemos que entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lo psicosocial, del trabajo psicosocial? O hay varias maneras de nombrarlo, y esto es importante decirlo ahora, ¿no? Porque pues de repente parecería que todo es psicosocial, o que solamente ciertas prácticas con ciertas características lo son, ¿no? Entonces, bueno, y también tiene distintas formas de nombrarse. Puede ser trabajo psicosocial, acompañamiento psicosocial, atención psicosocial, ¿no? Pues va teniendo también como distintos, como pequeños matices en la forma en la que se aplica, ¿no? Pues no hay necesariamente una forma más correcta que la otra, más bien depende de cuál sea ese matiz que queremos darle a esta práctica, a este trabajo, ¿no? Entonces, pues lo que vemos, digamos, estos principios del trabajo psicosocial, pues ese es ese punto, es eso que está en la intersección, en el punto medio entre el individuo y la sociedad, es decir, entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Un individuo, pues, que llega al mundo, que se desarrolla desde su propia historia, desde su propia personalidad, que va tomando decisiones y acciones en su vida, y eso lo va construyendo, pero que esas acciones, todo eso que ocurre al individuo no está aislado, ocurre dentro de una sociedad con un contexto histórico, político, económico, cultural, ¿no? Entonces, es este individuo que es lo que, pues siempre que hablamos de psico, ¿no? Algo que empiece con psico, pues estamos como más acostumbradas a pensar en esta parte más individual, ¿no? Pues en las emociones, en los sentimientos, en las historias personales, ¿no? Pero entonces aquí se trata de mirar cómo eso que es social, que es colectivo, tiene necesariamente su influencia y va transformando al propio, a este individuo, a esta persona, y viceversa también. Las acciones del propio individuo, estas acciones que que necesariamente se articulan con otros individuos, con otras personas, con la colectividad, pues también tienen su lugar de su transformación, ¿no? Entonces, una vez más, estamos frente a un modelo que nos plantea un movimiento, ¿no? Por eso hay estas flechitas que reconocen esta dialéctica, ¿no? Que es algo dialógico siempre, la construcción del individuo con la construcción de la sociedad, de eso que está alrededor de todas nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por esto de trabajo psicosocial? Bueno, aquí se define, si pasamos a la siguiente lámina, dice: el trabajo psicosocial es entendido como el conjunto de acciones con base en principios de la psicología social que van a permitir que personas y grupos generen procesos de transformación personal, familiar y social en sus aspectos cotidianos y propiciar a través de estos cambios la transformación de otras realidades sociales. Entonces, si se fijan, pues ahí hay pues una palabra clave que de hecho se repite 2 veces, que justo es la palabra transformación, ¿no? Y tiene relación con lo que veíamos en el esquema precedente, que es eso, es cómo ocurren estos movimientos y cómo hacerlo. El trabajo psicosocial es cómo hacerlo de manera intencionada, ¿no? Cómo organizar y cómo pensar y aplicar este conjunto de acciones personales y colectivas que generen esta transformación. Y cuando hablamos de transformación nos referimos pues a mirar las raíces de eso que queremos transformar, ¿no? Cuando veíamos cuando se ve, ¿no?, en el artículo de Martín Baró, en ese que quedó de tarea, cuando se habla de salud mental, no es un concepto distinto, es una mirada distinta, porque no se centra exclusivamente en el individuo con su
patología, ¿no? Con sus características muy individuales, muy suyas e independientes, sino habla de un conjunto de relaciones que son realmente pues quienes desde donde se construye o desde donde se enmarca o se determina incluso esa pues esa salud mental. No se trata solamente de decir pues es que este individuo, esta persona pues está trastornada, tiene tal trastorno o este otro trastorno, sino que se trata de entender cuál es ese contexto, qué está ocurriendo en ese conjunto de relaciones sociales para llegar hasta eso que vemos, ¿no? Que pueden ser pues una serie de acciones de una persona o incluso de sintomatología, por nombrarlo de una manera clínica, ¿no? Entonces, ese es el sentido del trabajo psicosocial, del modelo psicosocial. Esa es la mirada, pues, en ese conjunto de relaciones. No vamos a señalar entonces a la persona, sino señalamos ese lugar de interacción entre la persona con la sociedad. Y eso son las relaciones, ¿no? Es ese universo relacional, es eso que mira, pues, cuáles son esas condiciones del contexto, qué es lo que está ocurriendo en torno a esa persona o esa familia migrante, por ejemplo, pues para que explican que actualmente están en esta situación, en su conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver, aquí está, ¿no? Entonces, vemos que el trabajo psicosocial se encuentra a medio camino entre el fortalecimiento de la persona, que es lo psicológico, y los procesos de transformación social, que son procesos pues organizativos, procesos de vincularse con otras personas, cómo se van tejiendo esas redes sociales, esas redes de apoyo, y entonces en la intersección, ahí en el punto medio, está el trabajo psicosocial. Es decir, si son solamente acciones que tienen que ver con un fortalecimiento personal, ahí no decimos que es una acción psicosocial o que es un trabajo psicosocial. Decimos, estamos en el campo de lo psicológico y solamente trabajamos con el individuo. Y lo mismo con los procesos de transformación social, pues ahí hay mucho que ocurre desde el escenario como de lo político, pero si incluye también esta dimensión de la persona, entonces ahí estamos en el campo de lo psicosocial, del trabajo psicosocial, de la acción psicosocial, ¿no? Y entonces vamos en la siguiente lámina, vemos estos círculos, ¿no? De cuando hablamos de lo psicosocial, ¿en dónde ponemos el ojo? ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿De dónde partimos, no? Pues hay que mirar estos distintos ámbitos. Es decir, hay que mirar lo individual, lo familiar, lo comunitario y lo social. Si estamos hablando de algo que ocurre, entonces vamos a ver cómo está la persona que llega pues frente a nosotros, en este caso, bueno, pues la persona, esa persona migrante, pero eso que está ocurriendo en su vida, pues qué está ocurriendo también con estas relaciones con lo familiar. Con lo comunitario, entendiendo lo comunitario, pues puede ser la comunidad inmediata que se conforme, pues por ejemplo si vemos una casa del migrante, pues esa es una comunidad, son esos lugares de referencia y de pertenencia, aunque sean transitorios, aunque sean pasajeros, es la comunidad, o incluso la comunidad de origen, y lo social, ¿no? Que es esto mucho más amplio y es todo esto que está en el contexto de estas migraciones, y que, bueno, de eso entiendo ya han hablado un montón en este diplomado, ¿no? Ya se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo en los contextos de origen, de cómo están las políticas que determinan pues cómo
cómo se están restringiendo, ¿no? Y cómo se van determinando, pues al final lo que ocurre con las personas migrantes, lo que se determina también, pues desde las altas esferas políticas, ¿no? Cómo se construye la política migratoria, etcétera. Ahí estamos a nivel de lo social, que además pues es el piso de hasta abajo, digamos, porque es sí lo que va a determinar pues cómo viven al final, cómo ese individuo, cómo esa mujer que está en tránsito por México o que llegó a establecerse en México va a vivir eso, cuáles son esas políticas públicas que hay, esas posibilidades, esos recursos, esos discursos que hay en torno a, ¿no? ¿Qué dicen los medios de las personas migrantes? Todo eso estamos en lo social, que necesariamente pues impacta en lo comunitario, en lo familiar y en lo individual. Entonces miramos estos círculos para el análisis, pero los miramos también a la hora de que vamos a diseñar pues nuestras acciones, nuestras estrategias de acción o de atención en este caso, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente lámina, retomando los conceptos de Martín Baró, Martín Baró inicia o genera pues un concepto que justamente habla de esto, de esta intersección de mirar lo personal a la luz o a los ojos de lo que está ocurriendo en el contexto. Y ese es el concepto de trauma psicosocial, ¿no? Hasta entonces, pues siempre se nombraba trauma como algo pues individual, ¿no? O sea, incluso pues el concepto trauma que viene de la más de la medicina, que tiene pues que ver con un golpe, ¿no? Con algo que afecta el cuerpo de una persona, y después la psicología lo retoma para hablar pues de este golpe en la psiquis o en la, digamos, en la mente, ¿no? De la persona. ¿Y qué nos dice Martín Baró de ese trauma? Nos dice: la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en la sociedad. Y su misma naturaleza se alimenta y mantiene a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. Es decir, él dice, sí, una persona puede tener un grupo, una familia puede tener un trauma, pero no es que le nació a ella misma de su propia génesis, no es, pues es que esta persona de por sí está trastornada, ¿no? Es que esta señora de por sí es depresiva. No, es que vamos a mirar las raíces. A lo que nos invita el modelo psicosocial, a lo que nos empuja, es a mirar la raíz, a preguntarnos. Cuando estamos frente a una persona, frente a una familia o a una colectividad de personas migrantes que presentan un conjunto de problemáticas, ¿en dónde vamos a poner el ojo para explicarnos, para entender eso que está sucediendo? Y el modelo psicosocial nos dice, hay que mirar las raíces. No podemos quedarnos con un análisis superficial, con una mirada superficial. Entonces hay que descender en los escalones del porqué, de dónde viene esto, de dónde se ha generado esto, cuáles son esas estructuras que están en la causa de eso que le está ocurriendo a esta persona o a esta familia, ¿no? Entonces ese es el concepto de trauma psicosocial de Martín Baró. Martín Baró nos dice pues no es tanto que haya como tal personas enfermas, sino que si miramos en realidad pues vemos que son estructuras enfermas, estructuras injustas, sociedades enfermas, que son las que generan este tipo de problemáticas que afectan a estas personas, ¿no? Entonces ahí es en donde vamos a poner el ojo del análisis cuando hablamos del enfoque psicosocial, cuando hablamos del modelo psicosocial. Y esto, ¿no? Pues una vez más, como en la siguiente lámina, para distinguir cómo está esta relación, interrelación entre lo psicosocial y lo psicológico. Lo psicológico, entonces, es una parte de lo psicosocial, no son sinónimos, porque, una vez más, lo psicológico se refiere a la persona. Ahí sí nos vamos más digamos a los, pues como nos echamos el clavado, nos vamos a los recovecos
de la persona, de sus emociones, de sus pensamientos, sentimientos, su historia. Eso es lo psicológico. Lo psicosocial es más amplio. Es cuando miramos también las relaciones, cuando miramos el contexto. Decimos para entender, para analizar, pero también para actuar, ¿no? También cuando decimos, pues esta es una acción psicosocial, entonces, pues si decimos, no, pues esta persona sufrió de este conjunto de situaciones violentas, pues la mandemos a terapia. Entonces, esa es una acción que va hacia lo psicológico. No podemos decir que eso es psicosocial si no se acompaña de otro conjunto de acciones, ¿no? Entonces, eso es justamente como para aclarar, sobre todo, pues quienes no son psicólogos o psicólogas, eso que no es lo mismo, lo psicológico es más pequeño y es una parte de lo psicosocial. Entonces, ¿cuáles son las premisas? ¿De dónde partimos para en este modelo psicosocial? Si vamos a la siguiente lámina, pues las premisas, decimos que se trata de que las reacciones de las víctimas a violaciones a derechos humanos, porque cuando miramos las causas, cuando miramos las estructuras injustas, cuando miramos estas situaciones de violencia extrema que están ocurriendo actualmente, pues por poner el ejemplo más concreto y cercano, que está ocurriendo en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, que pues eso seguramente ya han hablado un montón de esto en las sesiones pasadas, pues hay evidentemente pues una cantidad tremenda de violaciones a derechos humanos. Estas injusticias, estas violencias, esto que está ocurriendo en los contextos migratorios son violaciones a derechos humanos. Y entonces, frente a esas violaciones, las reacciones de las personas, las distintas reacciones, decimos son normales ante situaciones anormales. Es decir, aquí la anormal no es la persona, no es esta mujer que en un momento dado entró en una crisis nerviosa, ¿no? Ella no es la anormal, o sea, lo anormal es que haya tenido que vivir todo lo que vivió, es que pues que haya sufrido toda esta serie de violencias que haya habido en su historia, porque son dadas por el propio contexto político de sus países, ¿no? Entonces, eso, se trata siempre de mirar y de entender que se trata de reacciones normales ante situaciones anormales. De saber que cualquier persona, o que la mayoría de las personas, si viviéramos situaciones parecidas, pues muy probablemente reaccionaríamos igual o parecido. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Pues las reacciones se van dando pues en función de la propia supervivencia frente a las violencias, se va dando como una forma de reacción, pero no vamos a, digamos, una vez más, nuestro foco de nuestra mirada y nuestro punto de análisis no es en por qué esta reacción se dio de tal manera en lugar de esta otra, por qué se dio desde una crisis y no desde alguna otra forma que podía haber reaccionado. Lo que vamos a mirar es que lo que ahí es anormal, pues es lo que se está viviendo, ¿no? Si por ejemplo, pues una mujer trans está huyendo de su país y ha vivido una serie de violencias, pues digamos, lo anormal no es que ella sea una mujer trans, lo anormal es la homofobia que hay, es la violencia homofóbica de la que ha tenido que huir, ¿no? Ahí es en donde esa es la premisa, y es una premisa ética también, ¿no? Y que esto, pues incluso lo dice el propio Martín Baró en el artículo que revisamos antes de esta sesión, ¿no? Entonces, esa es una premisa así básica, ¿no? Entonces, siempre estamos frente a reacciones normales ante situaciones anormales. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué? Porque la causa del daño es social, lo hemos dicho ya, que son violaciones a derechos, y estamos frente a sobrevivientes. Eso es importante decirlo y nombrarlo como tal, ¿no? Muchas veces eso es lo que también nos da la pauta para entender cierta situación y ciertas reacciones de las personas. Son reacciones de supervivencia, entendiendo que estamos en contextos de violencia extrema, de violencia social muy, muy fuerte, ¿no?
y no estamos frente a víctimas pasivas, ¿no? Son personas que van generando constantemente como esas estrategias. El solo hecho de salir de sus países y llegar hasta acá habla ya de una estrategia que se ha puesto en marcha, ¿no? Entonces es en ese sentido pues el cómo miramos y cómo reconocemos a las personas que tenemos frente, ¿no? Otra pues es que la persona es experta en su propia vivencia, es protagonista y dueña de su proceso, ¿no? Nosotros, por más que tengamos años pues trabajando con personas migrantes, por más que tengamos títulos y lo que sea, no somos nosotras las expertas en la historia de esta persona. Es la propia persona experta en migración y la propia persona experta en su historia y en su situación emocional y social, ¿no? Entonces, este es un lugar muy importante también en la digamos, este reconocer como desde qué lugar también ético, pero también en el momento de cuando construimos la relación, en dónde nos colocamos nosotras y nosotros como profesionales. Si me coloco como la licenciada, el licenciado, que yo soy experto en lo que a ti te pasa, entonces yo a usted le voy a decir qué y cómo. O si nos colocamos desde un lugar de intentar entender desde la propia persona cómo ella lo está viviendo, cómo ella lo ha construido su propia vivencia y qué está pasando en este momento, dónde están estos recursos de la propia persona, pero desde ella, ¿no? Por más que hayamos visto a cientos de personas que hayamos atendido, que tengamos muchos años, pues ahí reconocemos la singularidad de cada persona y en este sentido, pues cada vez es pues es una pregunta. Cada vez que estamos frente a una persona, una pregunta en el sentido de nadie sabe mejor que ella lo que ella ha vivido, cómo lo ha vivido, por qué lo ha vivido así, ¿no? Y en ese sentido es que pues estamos para acompañar, facilitar información en un momento dado, ¿no? Otra premisa bien importante para el trabajo psicosocial dice, la confianza es la puerta de entrada a la atención o a la relación, ¿no? A veces cuando explicamos el modelo psicosocial, a veces lo hacemos como la construcción de una casa. Y decimos que de esa casa, que sería el trabajo psicosocial, la puerta de esa casa es la confianza. O sea, si no tenemos la confianza de las personas, no podemos decir o hacer un trabajo psicosocial, un acompañamiento psicosocial. Sin la confianza realmente no se puede. La confianza es lo básico. Entonces de ahí pues la pregunta, ¿no? De cómo hacemos desde nuestras organizaciones, desde nuestras instituciones para establecer ese vínculo de confianza con las personas, para pues eso, para que sepan que se puede confiar en nosotras. ¿Qué hacemos? Desde lo profesional, pues evidentemente tendría que ser pues hacer de una manera profesional nuestro trabajo, pero desde lo personal también. O sea, ¿qué lugar tengo que ponerme yo, ¿no? ¿Cómo yo saludo a una persona que llega, cómo me acerco a ella, cómo inicio el diálogo, si pongo la distancia inmediata, si hago que me digan licenciada, que me hablen de usted, ¿no? Eso, ¿en qué lugar me coloca con respecto a la confianza, ¿no? Y saber eso, que entre mayor confianza haya en la relación, pues mejor podemos trabajar con la persona, ¿no? Y el vínculo y el apoyo mutuo son pilares del trabajo psicosocial. Vínculo en todos los sentidos. Y el apoyo mutuo ahí no tanto con nosotras o nosotros, sino con otras personas que están viviendo situaciones parecidas, que han vivido situaciones parecidas, ¿no? En esta línea de ir configurando más bien pues como grupos entre pares, redes de solidaridad, redes de apoyo de solidaridad entre las propias personas que están viviendo situaciones similares o que han vivido situaciones similares, ¿no? Y ahí pues reconocer una vez más pues que nosotras y nosotros no sabemos en carne propia lo que es
o tal vez alguna o alguno de quienes están conectados sí lo sepa, pero en general la mayoría de quienes trabajamos en esto no lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Lo que es pues dejarlo todo, tener que salir huyendo, vivir de una serie de violencias, vivir, etcétera, ¿no? Todas estas situaciones que viven las personas migrantes no las hemos vivido en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en nuestra historia, ¿no? Entonces, pues siempre va a ser distinta la escucha, digamos, o la comprensión que podamos, o incluso hasta una palabra que podamos dar, pues nosotras y nosotros desde el lugar de instituciones, desde el lugar de organizaciones o desde el lugar de profesionales, a otra persona que sí ha vivido lo mismo y que desde esa legitimidad pues puede dar una palabra, ¿no? No estamos en el mismo lugar en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí pues lo valioso y lo importante que es pues poder generar desde nuestras organizaciones, desde el trabajo que hacemos, poder generar como esos espacios, pues, cómo hacer que suceda, que se den, cómo dar este lugar para que se den estos espacios de encuentro, que fomenten la solidaridad entre las personas migrantes, ¿no? La solidaridad y, bueno, en un siguiente paso, la organización, ¿no? Seguimos a la siguiente lámina, igual siempre con el tema de cuáles son las premisas. Pues decíamos que el sujeto no es pasivo, la persona tiene voluntad, tiene conocimiento y experiencia, tiene capacidades y fortalezas, recursos individuales y colectivos, elige, decide y se organiza, ¿no? Entonces no estamos frente a personas desvalidas, estamos frente a personas con muchos recursos internos, que han llegado hasta acá, hasta donde estemos, y que para eso pues han construido ya una serie de estrategias, han decidido, han construido, tienen muchas capacidades, ¿no? Entonces cómo miramos nosotras a las personas que vienen, ¿no? O sea, cómo ahí no salir como de esta mirada asistencial del pobrecita o pobrecito, y mirar pues que se trata de personas con una serie de recursos, de experiencias y de habilidades, ¿no? Y bueno, y decimos, pues, ¿para qué sirve el trabajo psicosocial o el acompañamiento psicosocial? Pues para reconstruir, no nosotras como profesionales externas, sino la propia persona. Reconstruir la persona, su corazón y su vida. Dar sentido a las experiencias vividas, fortalecer y potenciar los recursos existentes de la persona, de la familia y de grupos, para construir vínculos, experiencias colectivas, redes de solidaridad y apoyo y procesos organizativos. Y una vez más, pues ahí la palabra clave que decíamos del enfoque psicosocial es transformar las estructuras y contextos que dan origen a esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces esto de reconstruir, dar sentido, es la propia persona quien lo hace, ¿no? No somos nosotras desde fuera, es la propia persona quien va pues encontrando, y a nosotras pues el arte que nos toca es justamente cómo acompañar, cómo dar los espacios para que eso suceda, ¿no? Y pasamos a la siguiente lámina, pues igual ahí hay como una pequeña tablita, ¿no? De qué es y qué no es el trabajo psicosocial, ¿no? Siguiendo en este punto, pues en donde a veces nos podemos confundir y estar nombrando como trabajo psicosocial o acción psicosocial algo que en realidad no lo es. Entonces, lo que sí es un apoyo integral que incorpora todos los escenarios desde donde la persona está inserta, ¿no? La comunidad, la familia, la sociedad, bueno, ahí está la familia 2 veces, la comunidad, la familia y la sociedad, ¿no? Ahí eso lo veíamos desde los círculos, la imagen esta de los círculos de individuo, familia, comunidad y sociedad, ¿no? Entonces, que mira las relaciones en todas las dimensiones. Lo que no es solamente apoyo emocional o terapia. Ahí estaríamos en lo psicológico. Entonces, lo psicosocial mira las relaciones a todos los niveles. Lo que sí es un proceso en el tiempo. Y lo que no es una acción puntual. Es decir, porque una vez hicimos un taller en donde se encontraron varias mujeres migrantes, decimos, ahora sí estamos haciendo un trabajo psicosocial,
pues no necesariamente, podemos decir que estamos iniciando, ¿no? Pero pues un proceso de acompañamiento psicosocial siempre se va inscribiendo y se va desarrollando en el tiempo. No es nunca solo una acción puntual. Promover la toma de decisión, la toma del control del proceso y la propia autonomía. Es lo que sí es y lo que no, pues es la ayuda paternalista y asistencialista. Mire, eso lo vamos a hacer nosotros, esto, y no, digamos, no permitir que sea la propia persona quien lo desarrolle. Y para eso efectivamente se necesita pues tiempo, un proceso acompañado. Lo que sí es, pues promueve los vínculos, los procesos organizativos y de apoyo mutuo entre las personas. Y lo que no es, pues es solamente reuniones grupales sin sentido de proceso y sin proyección organizativa y de red, ¿no? No porque cada mes hagamos un grupo de algo, el grupo de niños y niñas o el grupo de personas, no significa necesariamente que estemos construyendo un proceso que es bastante complejo, de hecho, ¿no? Sino que cómo es que a estas, digamos, talleres o reuniones mensuales, pues le damos como esta otra dimensión, ¿no? Esta otra dimensión que es cómo ese propio grupo, pues puede seguirse organizando y siendo cada vez más autónomo, y cómo entra esta dimensión de ir generando una reflexión sobre sus derechos, ¿no? dentro de estos grupos, por poner un ejemplo. Lo que sí es el equipo de trabajo es multidisciplinar. Ahí sí habla de nosotros y de nosotros como equipo profesionales. El equipo de trabajo es multidisciplinar y asume el enfoque psicosocial. Y lo que no es solo el área de salud mental o psicosocial. Es decir, pues ya vamos queremos, suena muy bien esto del enfoque psicosocial, vamos a aplicarlo en la organización. ¿Quiénes? Órenle psicólogas, les toca a ustedes. Pues ahí pónganse ustedes de acuerdo y ahí ustedes lo insertan y nos cuentan cómo les va. No, para realmente poder tener un enfoque psicosocial como organización, se tienen que involucrar todas y todos los profesionales desde sus distintas disciplinas. No quiere decir que todas y todos vamos a hacer lo mismo, no, significa que desde el rol y el lugar que a cada quien le toca, desde quien abre la puerta de la institución, hasta el abogado, la abogada, hasta todas las personas, cada una desde su función, tienen que aplicar el enfoque psicosocial. Esto ya se verá de hecho en la siguiente sesión, en donde se hablará mucho de esto, ¿no? Se desarrollará mucho más eso de pues cómo se aplica, cómo se hace esto del enfoque psicosocial ya en la realidad, digamos, cotidiana de nuestras organizaciones e instituciones. Y luego por último, lo que sí es el trabajo psicosocial es que cada acción toma en cuenta la realidad histórica, ¿no? Ahí decíamos, pues miramos siempre el contexto, ¿no? Miramos las raíces. Y pues lo que no es se trabaja con recetas o se mantiene el mismo esquema en diferentes contextos. Esto ya lo veíamos desde que hablábamos de las raíces del modelo psicosocial, pues se construyen también con base en la propia realidad, en lo que cada una y cada uno de ustedes están mirando en sus contextos. Pues esto no es nunca una receta, ¿no? Que yo les diga, pues miren, se aplica así, tin, tun, tan, y ya con eso se van, y con esa receta van a ver qué bonito les sale. Siempre tiene que partir de un análisis de la realidad que está habiendo ahí, y que esos contextos, pues nadie los conoce mejor que ustedes. Entonces, desde ese análisis, y claro, pues sí sabiendo de qué se trata, ¿no? En qué línea va, cuáles son esas premisas, por qué y para qué se hace, en qué sentido, cuáles son como estos objetivos, lo que se quiere lograr, a la luz, digamos, de eso, pues cómo esto se puede traducir en la realidad de cada una y de cada uno, ¿no? Por eso decimos pues que nunca hay recetas, porque otra vez pues se trata de procesos vivos y en construcción permanente, ¿no? En donde pues ahí se requiere de toda la creatividad y el compromiso de ustedes como profesionales en cada uno de los lugares y contextos específicos. Y vamos a la siguiente lámina, que nos muestra
pues como algunas diferencias de los modelos. Esto va sobre todo para quienes no son psicólogos y psicólogas, ¿no? Que de repente pues puede resultar un poco confuso o enredoso. Digamos, ¿cuál sería la diferencia de un modelo psicosocial a otros pues grandes modelos que propone la psicología, ¿no? O la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, tomamos como tres grandes modelos, pues digamos dentro de estos pues hay como sus variaciones de acuerdo a distintas corrientes y eso, pero vamos a ver como solamente estos tres grandes, porque es importante mirar las diferencias, que es en la primera columna tenemos el modelo psicosocial, luego el modelo clínico psicológico y luego el modelo clínico psiquiátrico, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles serían las diferencias de estos tres modelos, ¿no? Entonces, en cuanto al origen del impacto a abordar, vamos a irnos de derecha a izquierda, o sea, primero revisando el clínico psiquiátrico, ¿no? De qué es lo que mira, dónde pone el ojo de eso que se va a trabajar o abordar. Pues el modelo clínico psiquiátrico pone su origen en los aspectos neuropsicológicos o fisiológicos de la persona. Ahí es en donde mira las explicaciones, ¿no? Y entonces en el modelo clínico psicológico pues pone el ojo, mira en el individuo y su contexto familiar y su propia historia, en la psique y en la conducta de la persona. O sea, en eso se centra, ese es digamos como su material de trabajo. Y el modelo psicosocial pues en el contexto social, político e histórico, ¿no? Como hemos venido explicando. ¿Cómo lo abordan? Pues desde un modelo clínico psiquiátrico, pues se dirige hacia una intervención que modifique los niveles de sustancias químicas en el cuerpo o en el cerebro, utilizando la medicina, ¿no? Y se dirige al abordaje de situaciones traumáticas, especialmente sus efectos físicos, ¿no? Entonces el modelo clínico psiquiátrico mira el cuerpo y lo que le ha ocurrido al cuerpo, lo que le está ocurriendo al cuerpo, y hacia allá va el abordaje. El modelo clínico psicológico pues hace una intervención de la psicológica centrada en la psique o en las emociones y la conducta de la persona. Ahí va a depender desde qué referente teórico, desde qué corriente sea él o la psicóloga, ¿no? que atienda, digamos. Y se dirige al abordaje de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces esto es desde el modelo clínico psicológico. Y desde el modelo psicosocial se dirige hacia la persona y su contexto familiar, comunitario y social, los círculos de los que hemos hablado, y se dirige a las personas que integran los equipos de orientación. Es decir, ahí también nos involucra a nosotras y nosotros como equipos. Ya sé que en las sesiones pasadas, en los módulos pasados, pues justamente hablaron del autocuidado y del rol de ustedes, de nosotros como equipos, ¿no? Entonces, en el modelo psicosocial también es importante mirarnos a nosotras en el sentido de reconocer el lugar tan importante que tenemos en cómo construimos esos procesos con las personas a las que atendemos, ¿no? Cómo estas relaciones en la organización, estos lugares de poder frente a las personas, o sea, también nos toca, ¿no? No es que lo miramos simplemente desde fuera, pues como psicólogo, como psiquiatra, y pues vamos ahí a la intervención o a la acción como la persona, sino que nos reconocemos como parte de, y desde ahí nos trabajamos también. Y finalmente es quién implementa este modelo, ¿no? En el modelo psiquiátrico, pues tiene que ser un médico o una médico psiquiatra, ¿no? Que tiene, pues sí, que tener, digamos, esta preparación, como médico, y después la especialidad en psiquiatría, ¿no? Está circunscrito exclusivamente a estas personas profesionales. En el modelo clínico psicológico, pues profesionales de la psicología, y yo les decía ahí también pues hay como un abanico, ¿no? De corrientes, de referentes teóricos, de formas de trabajar. Y en el modelo psicosocial es cualquier persona que forma parte del equipo, ya lo decía hace un momento, no de la misma manera, o sea, no va a hacer lo mismo
la psicóloga del equipo, que la abogada del equipo, que la persona que está en la recepción en el equipo, pero sí a todas las personas del equipo les va a tocar algo en el enfoque, en el modelo psicosocial, ¿no? O sea, el equipo completo, la organización completa tiene que asumirlo y que ser parte de, ¿no? Y aplicarlo. Y entonces, pues vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Después del ejercicio es que vamos a dejar como la ronda de preguntas y respuestas, pero pues les propongo eso, que primero pasemos al ejercicio, porque tiene mucha relación con esto último, con esta última lámina que presentábamos, que es como la diferencia de estos modelos ya en la aplicación, ¿no? Entonces ahí es un caso que ejemplifica ya cómo se trabajaría, ¿no? Pues ahorita hemos estado bastante teóricos, ¿no? Digamos como de una manera más abstracta, y se trata de que esto nos ayude ya a aterrizar como de qué estamos hablando, ¿no? A través de un ejemplo, cómo se puede trabajar desde el enfoque psicosocial pues en un caso real en el sentido de que pues ya en lo que vemos pues en nuestras organizaciones en el día a día. Entonces, pues ahora les vamos a dar un tiempito para trabajar este ejercicio. Entonces, igual ya todas las sedes, entiendo que ya tienen el caso ejemplo, que es el caso de Manuel. Entonces, pues quienes están en sedes, ahí está bueno que lo hagan de manera colectiva. Quienes están, pues cada uno esté conectado, pues sí, de manera individual. Y una vez que ya lo hayan leído, que puedan contestar, ¿no? ¿Qué creen que tuvo que hacer la organización o institución, pues, para lograr poner en marcha el modelo psicosocial, ¿no? Ana Elena, 2 preguntas. Sí. Bueno, o menos. No, en colectivo te refieres a que sean varios pequeños grupos dentro de las sedes, porque Pues hay sedes que son chiquitas y el caso nuestro pues es una sede de 30 personas. Entonces, okay. ¿cómo? Sí, pues ahí yo les propongo que más bien o sea, se organicen justo en función de cuántas personas son, ¿no? Pero sí está bueno, por ejemplo, si son 30 físicas, o sea, que están ahí presencialmente, pues en pequeños grupos de 5 personas está bueno, ¿no? 5, 6 máximo, está bueno pues para que todas realmente alcancen a participar, ¿no? Y pues las que... Y que además, y que además sean, que no solo lean el caso, sino que hagan la respuesta en conjunto de las preguntas que ahí vienen, ¿no? Así es, sí, que es solamente esa pregunta sencillita que está ahí mismo en el PowerPoint. Uh-huh. Y tenemos media hora, ¿verdad? Son 15 minutitos, más o menos, como 15, 20 minutos, vamos a ver cuánto tiempo les toma, para luego dejar también como un tiempito más para compartir, digamos, en plenaria, ¿no? Como en algunas de las sedes que quieran, pues, compartirnos cómo lo ven. Y ya luego vamos a preguntas y respuestas generales, ¿sale? Vamos primero a completar el ejercicio, hacer la plenaria y ya después pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí en la sede presencial el micrófono para organizarnos y nos vemos entonces en 15 minutos. Son 5, entonces nos veríamos a las 5:20, ¿sale? Sí, o 5:25 incluso, porque de hecho vamos bastante bien de tiempo. Entonces, sí, 20 minutitos está bueno. Yo creo que sí, para que alcancen a leerlo con calmita y a contestar. Entonces, 5:25 está bueno. Gracias. Dale. Bye.
¿Te contestaron tus amigos? ¿Sí? ¿A dónde voy? Yo creo que no, todavía no sé si es a mi casa o a la casa de Alejandro, pero es en la Roma. Caminando llego. Ahorita, si quieres, quedamos como al final, como de que exactamente quieran. Gracias. Y les voy a llevar globos porque hay muchos niños también. Quería dejar uno allá. La mayoría de ellos son complementarios. Profesional y encargado de generales también se Chicas, chicos, ¿alguien de aquí quiere participar? ¿No? Ahora sí las sedes, ¿verdad? ¿Cómo que no quieren participar ahí en la sede central? Muy mal. ¿Y ahora quiere pasar en su debut? No. Bueno. De la noche. No, es que aquí se van a sentar yo. Regresamos ya. Quisiéramos escuchar los resultados del ejercicio. Aparentemente, pues era muy sencillo la parte de leer. Creo que la parte, pues, difícil fue como qué modelo elegir, ¿no? Y poder justificar. Aquí me dicen que hay 3 de 3. Lo bueno es que no hubo 5 de 5 porque no había 5. Entonces, pues no sé si algunas ceden. Pues aquí Los Ángeles. Ay, muchas gracias Los Ángeles por... Y bueno, si no, si nadie más se quiere manifestar, entonces digo uno. Bueno, aquí en línea, y si no va a ser Altagracia, o sea, mi dedito es el que va, ¿vale? Bueno, adelante Los Ángeles. Feliz cierre. Sí. Bueno. ¿Sí? Para responder a la pregunta, en el caso de Manuel, ¿qué creen que tuvo que hacer la organización para lograr poner en marcha el modelo psicosocial? Las compañeras en grupo y los compañeros participantes hemos coincidido en que la organización debe crear un programa multidisciplinario que incluya terapia psicológica, tratamiento psiquiátrico, pláticas o talleres de prevención, es decir, todo el entorno y el método o la estrategia, digamos, de lo psicosocial. Muchísimas gracias. Esa es trampa, porque no eligieron uno, en realidad eligieron los 3. Pero está bien. Buen equipo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra aquí a nuestra sede en línea, y de ahí le doy la palabra a Nogales, Arizona. Dice Marta Villarreal, yo pienso que primeramente tuvo que establecer los medios para conocer el contexto particular de Manuel, más allá en el contexto general que se vive en Honduras. Tuvo que considerar elementos importantes que quizá obtuvo de entrevistas con alto nivel de escucha, por ejemplo, sus sueños de ser estudiante, su pasatiempo, su deseo de ser músico. Tuvo que buscar medios de contacto con la familia que aseguraran de alguna u otra manera que no se pondría en riesgo a Manuel cuando les contactaran. Muy difícil todas las gestiones que se tienen que hacer con la escuela y los padres de familia. Se necesita un trabajo de muy largo plazo. Así es. Muchas gracias. Adelante en Arizona, por favor. Ahí está. Hola, ¿nos escuchan? Sí. Hola, saludos a todos. Bueno, nosotros estamos platicando y concordamos mucho con esa compañía anterior. Creemos que la organización, pues al principio se tuvo que haber dado cuenta que era una persona vulnerable. Entonces, sí iniciaron el ¿cómo se llama? El modelo psicosocial. Pero debió iniciar desde que él llegó aquí y llevarlo paralelo con el refugio.
para que él al momento de entrar a la escuela ya tuviera una mejor inclusión. Y pues bueno, ellos para empezar a meter a la escuela estos talleres y todo lo que vimos en la lectura, pues tuvo que primero concientizar a la autoridad, a la mayor autoridad en la escuela, que pues tuvo que haber sido el director, y después del director tuvo que ser los maestros, y después los maestros, los padres, y al final los alumnos. Pero creemos que debió haber sido paralelo junto con el refugio y no después de haber visto que tenía problemas este migrante, porque es ahí cuando ya se afecta mayormente, pues ya el migrante ya tuvo problemas con los alumnos, ya tuvo problemas con sus compañeros, ya está más afectado, tuvo que haber sido a la par. Todo. Gracias. Me gusta escucharles. Ojalá los escuchemos más seguido. Y bueno, aquí, a ver, tú querías participar, ¿no? ¿Yo? Sí. Ah, bueno. En nuestro caso no llegamos como a un acuerdo total, estuvimos discutiendo como varias pues, de lo que se presentaba del modelo y por ejemplo se comentaba que finalmente debe ser algo como muy integral, contemplando directamente el perfil que presenta Manuel, o sea, porque de entrada es una persona que no tiene una condición definida, entonces tampoco su estancia está como totalmente amarrada como a algún espacio. Entonces esto también como que acotaba los tiempos de una manera importante, porque un proceso como más largo de acompañamiento psicosocial, psicológico, no tendrías la garantía de que se llegaría desde el principio al fin, sino que más bien teníamos que buscar como acciones como un poquito más inmediatas a corto plazo para que se pudiera como generar algún tipo de avance. Tuvimos lo que dice, tres distintas, una de ellas fue que efectivamente tomando de cada uno de los modelos como diferentes soluciones, con el acompañamiento tanto a él en su misma contención emocional y en todo lo que trae como amarrado a partir de los perfiles, en lo social, directamente por los espacios en los que está confluyendo y también pues el tema de que está en un proceso de posible regularización, ¿no? O sea, como a punto de ser otorgada la condición de refugiado. Y aparte que también esto ya le está afectando una cuestión como neurológica, de cierta manera, porque comenta que tenía como pesadillas en las noches, o sea, que tenía como diferentes cosas que no le permitían como tampoco él estar plenamente. Entonces, uno de ellos era, bueno, que a mí me tocaba comentar, era que sí, el más fuerte tiene que ser el modelo psicosocial, darle gran importancia como a la parte psicológica, como en lo individual, la contención, como en esta catarsis que él pueda generar e ir como autorregulando, y que en alguna medida como muy necesaria, viéndolo así, la parte psiquiátrica también para el apoyo, como también para poder como nivelarlo un poco y esto pudiera como apoyar a que pues a ¿cómo decirlo? Una mejora, no sé si sea como la expresión correcta, pero un poco más visible. Pues igual sí estaría bueno que mis compañeras también comentaran. ¿Quieres retroalimentar? Ok. Sí teníamos allí una discrepancia, estábamos discutiendo porque cada uno tenía su punto de vista, ¿no? El compañero sí apostaba un poquito más por el modelo clínico psiquiátrico, por la necesidad de la atención inmediata. Yo creo que el modelo psicosocial podría apoyar. Creo que el psicólogo está en la capacidad de hacer una evaluación y a partir de esa evaluación determinar si es necesario remitir al psiquiatra. Y creo no solamente que el modelo psicosocial, el apoyo desde las organizaciones, sino que también habría que abordar desde los otros puntos, desde el familiar, porque obviamente está ahorita en un hogar de acogida, y si el hogar de acogida no entiende la situación, pues la persona se va a quedar en el aire, ¿no? ¿Y a dónde va a ir? ¿Va a ir a un albergue? ¿Se va a ir a la calle? ¿Se va a ir? Entonces creo que es concientizar también al hogar de acogida, a la familia que lo está recibiendo, y el tema comunitario, el tema de la escuela también, para que el colegio, el resto de los compañeros entiendan la situación y pueda haber realmente un equilibrio entre todos los puntos. Esa fue mi opinión, y la otra compañera también tenía un par de diferencias allí. No, más que diferencias, era como pensar en algunas acciones que podrán complementar en el marco del modelo psicosocial. Se me ocurría, por ejemplo, que sería bueno para Manuel, como creo que entraría en las de acciones con la persona,
que hablara con otras personas de Honduras que hubieran estado en la misma condición que él anteriormente, que hayan pasado por el mismo proceso que él, para que se aconsejaran mutuamente y compartieran las experiencias. Quizás es un marco, pues, entre compatriotas que le podría resultar más culturalmente apropiado y que eventualmente quizá Manuel también podrá aconsejar a otros jóvenes recién llegados y que eso podría darle a él mayor capacidad de agencia, o de sentirse más activo, o de sentir que tiene como una mayor capacidad de incidencia. Y también pensar que en todos los talleres a nivel comunitario y social no solo explicar la violencia en Honduras, sino como las condiciones estructurales de Centroamérica, pues como para que haya una mayor explicación más allá de solo el caso de Manuel, solo el caso de Honduras, sino como entender a grandes rasgos por qué está pasando el gran flujo de migración que está pasando ahora. Muchas gracias. ¿Alguien más de aquí? Sería interesante oír a la psiquiatra. Ay, que sería interesante escuchar a la psiquiatra, dicen por acá. Ella dijo. Bueno, obviamente yo soy del área clínica y siempre hablo con médicos y entonces me toca defender la parte social, ¿sí? Y ahora estoy en un ambiente más social y me toca defender la parte clínica. Entonces, el caso sí denota sintomatología que debe ser evaluada por un psiquiatra, ¿no? En esta parte no coincido. Quien hace diagnóstico psiquiátrico es el psiquiatra, no es el psicólogo, ¿no? Entonces, primero se requiere una evaluación psiquiátrica para determinar si estos síntomas requieren un tratamiento farmacológico o de algún proceso terapéutico, y a partir de ahí se derivaría con el psicólogo y el proceso terapéutico más apropiado para esa persona. Entonces, sí, coincido en que todo tiene que ser integral para todas las personas, sí, que tiene que haber una intervención familiar, social, comunitaria, ¿no? Pero no dejemos de lado la parte psiquiátrica, la parte clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso la semana pasada varios de los casos que se presentaron tuvieron y se mencionaron, ¿no? Síntomas y diagnósticos de depresión. Entonces, no lo dejemos de lado porque sí es una parte fundamental. Si queremos que la persona funcione en la comunidad y en la sociedad, tiene que estar primero bien él. Pero también hay otra característica, disculpa que te haya interrumpido y tomado así la palabra, pero también hay otra característica bien importante, el entorno. Porque si bien es cierto, si no establecemos los mecanismos idóneos para sensibilizar a la sociedad, pues estamos hablando de cero. De nada te vale tener un buen esquema, un buen protocolo de aplicación, si no tienes las otras herramientas o los otros elementos que van a ser básicos para poder llegar a buen puerto. Disculpa que te haya interrumpido. Rocío. A ver, Y ahorita le doy la palabra a San Antonio. Perdón. A mí me parece como muy pertinente lo que comenta ahora la compañera psiquiatra, ¿no? Y que nosotros retomábamos un poco al principio. Algo que creo que no está planteado aquí es que en una entrevista previa con Manuel podría haberse identificado la necesidad de un acompañamiento psiquiátrico, si es que requería un acompañamiento psiquiátrico. No se hizo y decíamos, ya ahora estamos en este momento, ¿no? Hay que atenderlo como en la urgencia, pero pudo haberse resuelto de una forma diferente. Una de las compañeras del grupo también lo planteaba y creo que así es. El ejemplo parece que todo es muy rápido. Entonces, creo que en la práctica cotidiana, atendiendo a personas, sucede que atendemos los bomberazos, ¿no? No lo urgente, más bien lo urgente, y olvidamos lo prioritario. Entonces, eso yo creo que me parece que Marta también lo comentaba. Una de las situaciones que son muy importantes es la entrevista inicial, en donde hay una alta capacidad de escucha, se pueden identificar cuáles son las necesidades de Manuel, de la familia que también está aquí haciendo el acompañamiento en la Ciudad de México, y también en su caso, si la escuela a la que se decide que se va a enviar a Manuel es la mejor escuela, la que tenía las mejores habilidades para poder acompañar y el protocolo de atención más adecuado para acompañar a Manuel. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya se animaron. Está maravilloso, pero voy a poner orden. San Antonio, Janet, que hay aquí algunas preguntas en línea, y de ahí le doy la palabra a Los Ángeles, y por aquí creo que vi unas más, ¿no? Bueno, y acá. Entonces, adelante, San Antonio. Ay, sí, Morelia, después de Los Ángeles, perdón. Adelante. Sí, como están mencionando, ¿verdad? Prevenir es mejor
que después tratar con una situación ya existente. Sabemos que estas situaciones están ahorita mismo pasando en muchos lugares, escuelas, en familias. Entonces, el prevenir sería rico. Como se mencionó ya, haber entrevistado a la familia donde iba el muchacho a hospedar, para que la familia estuviera al tanto también los traumas que el muchacho podría pasar y cómo la familia podía bien en evitar que, bueno, ayudar al muchacho a enfrentar la situación. Pero sí, estas cosas están pasando y poder formular de antemano, tener los programas como organización para que en nuestra comunidad pueda haber conciencia, podamos nosotros ayudar mejor para evitar las dificultades, mejor que después dar cara a las situaciones graves que pueden sufrir nuestros chicos. Muchas gracias, San Antonio. Bueno, ya se animaron nuestras sedes. Entonces, antes de continuar, Ana Elena, ¿podemos dar unos 10 minutos más de retroalimentación o cuánto tiempo nos das? Sí, bueno, miren, como estamos de tiempos, es que justo tenemos de aquí a las 6:15, o sea, media horita, para ya preguntas y respuestas, pero de manera general. Entonces, en función de eso, pues podemos ahí ir midiendo, ¿no? Como para cuántas participaciones nos da para seguir en esta pues en esta discusión relativa al caso de Manuel, y ya cuánto tiempo más damos como para preguntas o reflexiones o comentarios generales, ¿no? Sí, pues si quieres, y así quedamos todos y todas, nos ponemos esta media hora de reflexiones, no solo del caso de Manuel, más bien también si tienen preguntas concretas a Ana Elena es el momento. Entonces, adelante, Jan. Sí, Ana Elena, es una pregunta. Dice, en el modelo psicosocial, ¿se recurre paralelamente al tratamiento psicológico y o psiquiátrico? ¿Quieres contestar ahorita, Ana Elena? Justo, voy contestando. Miren, ya sé, primero me gustaría como comentar, como de las participaciones que he escuchado sobre el ejercicio. Y ya luego vamos haciendo como bloquecitos de preguntas más generales, ¿no? Pero sí, justo esta... pues el comentario en realidad es más, y la pregunta que hacía la compañera, pues sí tiene mucha relación con las reflexiones que se han compartido desde las distintas sedes con respecto al caso de Manuel. En la línea que han comentado varias de ustedes en el tema de la prevención, pues efectivamente es fundamental. Y no se nombra como tal, ¿no? Como en las láminas o eso que hemos visto, porque decía, no, pues ahora hemos estado de una manera más, pues como más abstractas, entendiendo de qué es y de dónde viene, pero efectivamente es un elemento importantísimo, ¿no? Y ahí pues muy atinados los comentarios y las reflexiones que hacen ustedes de no esperar hasta que ya nos estalle la bomba para ver entonces pues cómo actuamos, sino ver cómo los programas o las intervenciones que vamos diseñando, pues sí puedan tener esta mirada anticipada, ¿no? Entonces, pues ahí, pues muy bien en el análisis, ¿no? O sea, de cómo justo no llegar a esta situación, de qué manera se hace un trabajo previo que sirva ya no solo para Manuel, sino si tenemos como otros casos parecidos, pues ya está, digamos, esta plataforma construida. Otra de las cosas, la línea de lo que comentaban también algunas de ustedes de las sedes, pues sí es mirar como todo el trabajo previo, que es mucho trabajo previo que se requiere, ¿no? Como para poner esto en marcha e incluso hacerlo de una manera preventiva, ¿no? Y ahí es en donde vemos, y esta es otra de las, digamos, de los aspectos fundamentales del modelo psicosocial, que es cómo nos requiere necesariamente trabajar en red con otros actores, con otras organizaciones, con otras instituciones, porque todo lo que hay que hacer en términos previos,
por ejemplo, del trabajo pues previo de sensibilización, como decían, con el director, con los maestros, de evaluación de cuál es la escuela más adecuada, de cómo ir preparando a la familia de acogida, no solamente a esa familia, sino cómo tener como todo un programa previo con familias de acogida, porque para que haya una familia voluntaria que diga, va, pues nosotros aceptamos que venga un chico con estas características, es decir, eso nos habla de que hay como todo un proceso previo de meses o hasta de años incluso, ¿no? Y que esto, pues para hacerlo una sola organización e institución, pues sencillamente es imposible, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva también a nosotros como organizaciones e instituciones a tener que trabajar en red y de una manera multidisciplinaria. En cuanto a digamos, elegir si uno u otro, ese no es tanto el sentido del ejercicio, ¿no? Como tener que uno u otro, ¿no? O sea, o modelo clínico psiquiátrico o clínico psicológico o modelo psicosocial. Es más bien como poder mirar en qué consisten esas como esas diferencias o en cómo se aterriza, ¿no? No es tanto el sentido del ejercicio como elegir. Sin embargo, me parece interesante, ¿no? Como esta reflexión y como este debate que se ha abierto, ¿no? Como de por dónde iniciar, ¿no? Por dónde iniciar la intervención. Pues ahí yo lo que diría una vez más es que no hay una regla como tal, ¿no? Esto va a depender de cada caso y de cada situación específica, ¿no? Pues yo sí creo que no es necesario y riguroso que con cada persona o con cada caso se le tenga que hacer una valoración psiquiátrica. Yo no lo considero necesario, pues igual desde mi experiencia, pero sí hay ciertas situaciones, ciertos casos, ciertas personas que sin duda pues sí sí lo requieren, ¿no? Y que sí necesitan de una en donde una acción psiquiátrica no es que vaya a cubrir todo lo otro que se pueda hacer, pero efectivamente significa pues atender una situación pues apremiante o en donde entrar en un proceso, dentro de un proceso terapéutico que incluya la medicación, pues sí puede significar el ayudar a estabilizar a la persona y dentro de esta estabilidad física pues poder ir trabajando pues ya una dimensión psicológica y obviamente psicosocial, ¿no? Entonces pues se trata de hacer un análisis integral, caso por caso, como bien lo han planteado ustedes, ¿no? Y sí, y no yo no lo plantearía eso, ¿no? Como un protocolo riguroso en donde necesariamente se tenga que pasar todas las personas por él o la psiquiatra, sino dependiendo de lo que pues vayamos viendo de cada caso, ¿no? Muchas gracias, Ana Elena. Yo estoy de acuerdo con ella, no solamente, y no quitándole mérito al área clínica, sin duda alguna es necesaria, pero el tema del acceso de nosotros como organizaciones, nosotros no tenemos psiquiatra a la mano, y a veces la misma atención psiquiátrica es difícil para los mismos mexicanos, entonces imagínate el acceso de un extranjero que está en un proceso, que no tiene documentos, que no tiene, o sea, sí, las organizaciones tenemos redes. De donde yo vengo, el albergue donde yo trabajo, hay redes para hospitales psiquiátricos. Y cuando se hace la evaluación, la primera entrevista es una entrevista en conjunto. Y es un modelo psicosocial. Está la psicóloga, estoy yo, soy la abogada del albergue. O sea, buscamos la manera de evaluar toda la problemática y ya si es necesario hacemos toda la canalización pertinente para que reciba la atención psiquiátrica, pero el inicio es un modelo psicosocial. O sea, porque la persona si va sola por sus propios medios a buscar atención psiquiátrica no se le van a otorgar. Nosotros no tenemos los medios, no tenemos un médico psiquiatra en la institución. Entonces yo sí sigo apostando por el modelo psicosocial. Eso era. Muchas gracias. Y bueno. Otra cosita allá. Bueno, ¿me escuchas? No, tú sí, Anelana, tú lo que quieras. Ahora sí, aquí ya me están sacando en hombros de la sala para tomar la palabra, por eso es que estamos viendo.
Ay, bueno, aquí ya tomo mis privilegios de ser facilitadora, hago uso de ellos. Sí, porque justamente, o sea, aquí uno de los principios justamente del modelo psicosocial es el tener mucho cuidado con no patologizar, ¿no? Con no plantearlo desde ahí. Entonces, es decir, sí poder ver primero que si hay una persona que tiene una serie de situaciones pues urgentes, humanitarias no resueltas, como el tema de pues no tiene en dónde quedarse, pues acaba de llegar una serie de situaciones extremadamente violentas, no tiene grupos de referente, o sea, hay toda una serie de circunstancias adversas bien complicadas. Justamente la Comar no le ha resuelto todavía su situación. O sea, hay toda esa serie de elementos que tienen que ver pues con su propia situación de vida, que hace que esta persona presente una serie de reacciones o de manifestaciones pues de muchísima angustia, de mucha angustia y de mucha ansiedad. Y eso no significa necesariamente que esta persona tenga un cuadro clínico psiquiátrico. Esto significa pues que hay que toda esta serie de circunstancias de incertidumbre pues generan esto, ¿no? Entonces, por eso es que yo sí recomiendo eso, ¿no? Como antes de mandar a una valoración psiquiátrica, pues ver primero cómo lograr estabilizar, resolver como lo inmediato, lo urgente, ver desde los dispositivos sociales y de acompañamiento que se tienen, pues el cómo evoluciona la propia persona y si vemos entonces que la llamada sintomatología o esto persiste, pues entonces sí ya se puede valorar, ¿no? O eso, ¿no? O sea, dependiendo de cuál sea pues como la gravedad de la situación psicológica y mental de la persona, ¿no? Pero de lo que hemos visto, ¿no? Sobre todo eso de personas que recién llegaron, sí pueden presentar como algo que podría interpretarse como una sintomatología compleja con una serie de trastornos, pero en realidad tienen que ver con las propias circunstancias que está viviendo la persona. Ya cuando se ponen en marcha una serie de acciones desde lo psicosocial, pues esta sintomatología baja significativamente sin necesidad de una atención psiquiátrica. Hay otros casos en que sí se requiere, pero son mínimos los casos. Bueno, antes de que me inviten a salir de la sala, les pregunto, ¿te puedo dar la palabra ahorita o puedes esperar un tantito? Es que se me va a ir la... Bueno, por alusiones, si me dan chance, pues, ya tantito. Adelante, Sol. Bueno, sin el afán de insistir, ¿sí? Nada más quiero enfatizar que los psiquiatras no psicopatologizamos, ni mucho menos diagnosticamos cuando no hay algo que diagnosticar, ¿no? Entonces, en ese sentido, enviar al psiquiatra no significa psicopatologizar, ¿ok? Y no psicopatologizamos ni le ponemos nombre de trastorno mental a una corrección de ajuste, porque justamente nuestra formación es para determinar cuando se trata de una reacción de ajuste y cuando se trata de un trastorno mental, a poder hacer esa diferencia y determinar el mejor tratamiento posible. Es decir, ahorita con el terremoto, obviamente todos estamos en una crisis aguda, ¿sí? Absolutamente todos. No le vamos a poner el nombre de un trastorno por estrés postraumático, pero sí de un trastorno por estrés agudo, ¿sí? Entonces, y eso implica para nosotros ciertas medidas terapéuticas que no necesariamente van acorde o en relación al tratamiento farmacológico. Entonces, en este sentido, entiendo que no seremos psiquiatras suficientes, ¿sí? Pero bueno, tendrán mi contacto y si en algún momento lo desean, yo podré ayudarlos en ese sentido, ¿sí? Pero sí entender que los servicios de salud mental especializados en psiquiatría no queremos psicopatologizar, ¿sí? Y poner una etiqueta, muy al contrario, ¿sí? Queremos hacer que la brecha de atención se acorte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En México, la depresión y la ansiedad, y se los dije en alguna otra sesión, tarda entre 10 y 14 años en ser diagnosticada y tratada. 10 y 14 años que la persona la pasa terrible, ¿sí? Entonces,
Si tenemos esta idea de no lo voy a mandar al psiquiatra porque lo va a diagnosticar, pues a ver, a veces necesitan en verlo al psiquiatra para que lo diagnostiquemos, ¿sí? Entonces, solamente, o sea, insisto, estamos hablando de modelo psicosocial, en medicina le llamamos modelo biopsicosocial. Añadimos la parte biológica, ¿sí? Entonces nada más no la dejemos de lado, ¿sí? Y tengamos a la mano ese recurso. ¿Por qué? Porque si vemos que una persona no mejora y no mejora y no mejora, pues no mejora porque hay algo más. No. Entonces el contacto. Bueno, pues justo para esto es el diplomado. Yo más o menos ya sabía que esta sesión iba a ser así porque vi los ejercicios de Ana Elena y dije, ay, y conociéndolos a ustedes, bueno. Pero es muy importante poder, justo uno de los objetivos del diplomado es saber reconocer cuáles son nuestras capacidades, o sea, cuáles son nuestras habilidades y hasta dónde son nuestros límites y cuándo es necesario pasar a otra institución o a otra persona. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro y parte de estas discusiones son justo para eso. Entonces, pues es muy importante poder enfrentarnos pues a nuestras realidades y poder como ir entre todos y todas construyendo pues rutas comunes para apoyar pues a las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, bueno, ahora sí, le doy la palabra a Los Ángeles. Adelante, Los Ángeles. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Sí? Ok. Bueno, yo inicié con una pregunta porque me quedó una duda en la información que nos dio la persona que está ahorita. ¿Y cómo se llama ella? Ana Elena. Ana Elena, ok. Pero como no es momento de preguntas, pues conforme estoy escuchando ya todo, lo único que estoy haciendo es que me salen más preguntas y más más preguntas y me salen más formas de participar, pero sería muy largo. Entonces a la hora que sean mejor pregunto, ¿no? Porque ahorita no es el momento. Pues ya los juntamos. Ah, ok. Bueno, ahí va mi pregunta. Entonces, tengo entendido que si se atiende varias familias en un gran grupo, es psicosocial, pero que si se atiende la pura familia del joven que está dañado, es sistémico familiar. Sistémico familiar porque es una sola familia con el joven, de la familia, miembro de la familia. Quiero que me pudiera explicar esto. Ana Elena, por favor. No sé si me di a entender. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Hola, ¿allá? No, como tú quieras. ¿Quieres contestarlo ahorita o no, quieres ¿será que juntamos como varias preguntas y ya como en paquete? Bueno, gracias. ¿Sería todo de Los Ángeles? Sí, ya. Gracias. Adiós. Adelante acá, perdón. Sí. Okay. Bueno, nada más enfatizar que los psicólogos sí podemos hacer diagnósticos y nosotros también podemos canalizar a un consultante a un psiquiatra. Sí tenemos todos los elementos para hacer un buen diagnóstico. Y la otra es, también con relación a lo que leí de Martín Baró, los psicólogos también podemos evaluar y contemplar la parte social. Todo el contexto es importante para hacer una buena terapia. No es únicamente estímulo-respuesta y conductismo. No, eso no es un psicólogo profesional. Un profesional va a manejar varias técnicas y varios enfoques, dependiendo, claro, hay quienes se dedican a cierto y son especialistas en un enfoque, pero no necesariamente dejamos de ver la parte social. Es importantísimo. Ahí está toda la investigación que se hace sobre psicología en contextos sociales, con los gemelos, con tanta gente que se han hecho cantidad de estudios científicos en donde es tan importante y se toma muy en cuenta el contexto social. Entonces, no nos dedicamos únicamente a ver a un paciente en lo particular. También
tomamos en consideración la familia, el contexto, es decir, por ejemplo, la escuela, las instituciones, y todo eso, todo ese contexto, también lo tomamos en cuenta a corto, a mediano y a largo plazo, porque incluso los que somos investigadores le damos seguimiento a largo plazo a nuestros pacientes. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, adelante en Morelia, Michoacán, por favor. ¿Están listos en Morelia? Bueno, en lo que se prepara Morelia, le doy la palabra a nuestra sede en Chicago, por favor. Buenas tardes, aquí de Chicago. Bueno, hay una perspectiva, yo como defensor y mis compañeras aquí en Chicago. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, bueno, hablando del caso de Manuel, consideramos que definitivamente debe de haber una evaluación o valorización de Manuel, porque no sabemos qué hay atrás. Él está hablando de su hermano, pero no está hablando de sí mismo, y vemos mucha internalización de sentimientos, de información que él no está expresando. Y esa información o dinámica que él trae por dentro solamente podemos saber por medio de una valorización de un psiquiatra, seguida por un psicólogo. Y aquí el asunto es prevenir, porque si vamos a empezar por el tercer paso, creo que perderíamos mucho de la información y de cómo podemos ayudar apropiadamente a Manuel. Hablando de mi experiencia, si Manuel estuviera yo envuelta ayudándolo, la primera paso en el proceso sería valorización, seguido de algo terapéutico, dependiendo de lo que diga el psiquiatra. Más que nada por prevenir, pero aquí hay un factor bien importante que se nos está perdiendo. Yo sé que las reglas en México quizás sean iguales, no hay tantos recursos a la mano, yo entiendo esa parte, pero estaríamos perdiendo mucho de lo que pudiéramos ayudarlo. Si estuviera aquí Manuel, estuviéramos perdiendo la parte bien importante, que si nos pasáramos los pasos, estaríamos violando uno de los derechos fundamentales, que él sea tratado apropiadamente para que tenga éxito en las dos últimas fases, que es llegar a la socialización, inclusión y a toda la parte de lo que es la familia. Si llegamos a la tercera parte, creo que toda la información que él trae, los sentimientos, la internalización, no sabemos qué genética trae, no sabemos la historia pasada, no sabemos una historia social